Hola amiga, voy a hacer un tutorial de maquillaje para un maquillaje Club Kit, un poco con colores, con líneas. Vas a ver. Vale, para empezar voy a coger una base blanca y me la voy a poner por toda la cara. Vale, como tengo el pelo en plan que me molesta y no tengo gorro, voy a ponerme un wig cap. No sé cómo se llama en español. Y de esta manera, pues me aparto el pelo de la cara y puedo maquillarme mejor. Voy a mezclar un poquito de esta otra base blanca, pero básicamente es lo mismo. Y voy a intentar difuminarlo con una esponjita. Y obviamente antes de poner la base me he puesto un primer, pero no lo he enseñado en el vídeo. Voy a ponerme otra capa porque no cubre tanto como querría. Y una técnica para que cubra más es apoyar, pero no mucho, para que así la esponja pues no absorba todo el maquillaje. Creo que hoy también voy a querer hacer el cuello, así que voy a poner un poco de base. Aún no sé qué ropa voy a llevar, así que prefiero prevenir que no después tener que lidiar con tonos piel. Vale, y ahora que ya aparecemos Casper, podemos empezar sellando la base. Ahora con una brocha gorda voy a quitar el exceso de polvo. Para trabajar los contornos voy a usar una sombra azul y dibujar los perímetros de mi rostro. Ahora que la base ya está hecha voy a coger el colorete de la misma paleta de sombras, voy a coger el color rosa y voy a ponerlo en la parte superior de las mejillas. Bueno, la parte superior y en el ojo y arriba. Voy a ponerlo también un poco en la parte de abajo de la nariz. Ahora, con una brochita un poco más pequeña, voy a coger el mismo color y lo voy a poner alrededor de los labios para que después, cuando ponga el pintalabios, quede como un efecto de degradado. Para crear un poco más de profundidad, voy a poner un morado en la parte donde vendría mi contorno. Ahora que el rostro está más o menos así, voy a empezar a trabajar en los ojos. Para ello voy a coger un poquito de celo, pegarlo un par de veces en mi piel para quitarle el exceso de pegamento y que después no nos levante la base. Y lo coloco en la parte externa de mi ojo. Voy a empezar cogiendo la sombra violeta que habíamos usado antes y poniéndola en la parte exterior del ojo. En la parte interior del ojo quiero poner un poco de amarillo, pero como la sombra que tengo no es muy pigmentada, voy a coger un color en crema y lo voy a poner como base. Ahora con una sombra negra voy a marcar únicamente la parte realmente exterior de la cuenca del ojo. Y ahora uso el pincel que tenía para la sombra morada y difumino los dos. Vale, ¿podemos parar un momento para apreciar la marca que me ha dejado el celo?
A quitarle el exceso de pegamento que después no nos levante la base. Gracias. Ahora voy a pasar la parte inferior del ojo. Voy a usar el mismo tono morado con el mismo pincel, pero intentando ser un poquito más preciso. Ahora, con un pincel muy preciso y una sombra negra, dibujar una línea al borde de mis pestañas. Y la difumino con el pincel morado. Vamos a pasar al cut crease y para ello usamos un poco más de la base blanca que habíamos utilizado al principio y dibujamos un semicírculo en esta zona. Y lo sellaré con un iluminador blanco. Y para la parte más tediosa voy a empezar a poner piedritas brillantes por toda la cara. Pero antes de eso voy a ponerme el iluminador. Antes de continuar poniendo piedrecitas alrededor de la boca, voy a dibujarme los labios para tener una guía. Bueno, ya que estamos voy a rellenarlo de un color más rosita. Y quien dice rosa dice lila, porque no sé. Vale, ahora que ya nos parecemos a Ornacia, veo que le falta un poco de definición en el cut crease, así que usando un pincel muy finito voy a dibujar una línea de color morado alrededor. Y ya está. Me he puesto las pestañas arriba y abajo, un poco de gloss, el collar. No voy a poner ninguna camiseta ni nada porque me gusta el look así. Así que nada, espero que os haya gustado. No sé, dadle a like, suscríbanse. Supongo que subiré más vídeos, así que podéis suscribiros al canal si os apetece. Y nada, hasta la próxima.